Había sangre en mis manos. No era mía, tampoco era de Miguel. Era de la verdad que acababa de descubrir mirando hacia ese abismo donde mi mejor amigo yacía destrozado sobre las rocas. Las gaviotas volaban en círculos, como si supieran algo que yo recién comenzaba a comprender. El viento traía ese olor a sal y a muerte que nunca podré olvidar. Mis rodillas temblaban tanto que tuve que sentarme al borde del acantilado, con los pies colgando sobre la nada, sobre el mismo vacío que se había tragado a Miguel hacía apenas 10 minutos. 10 minutos que parecían 10 años. 10 minutos en los que mi vida entera se había partido en dos, como esas olas que reventaban contra las piedras allá abajo, donde el cuerpo de mi hermano del alma se enfriaba cada segundo que pasaba. Pero no fue un accidente. Eso lo supe cuando vi la huella de una bota en el barro, a medio metro de donde yo estaba sentado. Una bota que no era de Miguel. Una bota que apuntaba en la dirección equivocada, como si alguien hubiera estado empujando en lugar de ayudando. Y entonces escuché los pasos detrás de mí, lentos, calculados, pasos de alguien que regresa a la escena del crimen para asegurarse de que no quedan testigos. Me di vuelta despacio, muy despacio, porque en ese momento comprendí que yo era el siguiente, y lo que vi me heló la sangre más que el viento del Atlántico que azotaba mi cara. Todo comenzó 3 semanas antes, en una noche de cervezas y promesas tontas en nuestro bar favorito de Málaga. Miguel y yo habíamos sido amigos desde los 7 años, cuando su familia se mudó al edificio de al lado del mío. Crecimos jugando en las mismas calles, persiguiendo los mismos sueños, enamorándonos de las mismas chicas, aunque siempre respetando el código sagrado de la amistad. Él era más alto que yo, con ese cabello oscuro que siempre llevaba demasiado largo y esa sonrisa torcida que volvía locas a todas. Yo era el cerebrito, el que pensaba demasiado, el que siempre tenía un plan B. Juntos éramos invencibles, o eso creíamos. Aquella noche, Miguel me contó sobre un trabajo que le habían ofrecido. Un trabajo raro, me dijo. Mucho dinero por algo aparentemente simple, llevar un paquete desde Tarifa hasta un punto en la costa. No hagas preguntas, le habían dicho. Solo entrega y cobra, 50.000 euros. Suficiente para pagar sus deudas y tal vez abrir el negocio de buceo que siempre había soñado. Le dije que sonaba peligroso. Me dijo que yo siempre veía peligros donde no los había. Me equivoqué. Él también. Y ahora está muerto al fondo de un acantilado mientras yo intento entender cómo llegamos hasta aquí. Pero antes de seguir, quiero que me digas algo. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios, porque esta historia podría estar pasando más cerca de ti de lo que imaginas. Las redes de tráfico están en todas partes, en cada puerto, en cada playa, en cada rincón donde el dinero fácil promete cambiar vidas, pero solo las destruye. La mañana del trabajo, Miguel pasó por mi apartamento más temprano de lo normal. Eran las 6 de la mañana y el sol apenas comenzaba a pintar de naranja las paredes blancas de los edificios. Traía café y ese nerviosismo que intentaba disfrazar con bromas. «Ven conmigo», me dijo, mientras dejaba el vaso de cartón sobre mi mesa. «Solo acompáñame hasta Tarifa. 2 horas de ida, 2 de vuelta, considéralo un paseo». Debí haberle dicho que no. Debí haber visto las señales. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el café. Sus ojos evitaban los míos cuando hablaba. Pero era Miguel, mi hermano, mi mejor amigo desde hacía 22 años. No podía dejarlo ir solo, así que me vestí, agarré mi chaqueta y subí a su Seat León blanco, ese coche viejo que habíamos reparado juntos 1000 veces y que conocía cada camino de la costa como si tuviera memoria propia. La carretera de Málaga a Tarifa es hermosa cuando no estás yendo a buscar problemas.
El Mediterráneo, a tu derecha, brillando como plata líquida bajo el sol de la mañana. Los pueblos blancos colgados en las montañas a tu izquierda como cascadas de cal y tradición. Pero esa mañana todo me parecía amenazante. Cada coche que pasaba podía ser parte de esto. Cada persona en las paradas de servicio podía estar vigilándonos. «¿Seguro que sabes en qué te estás metiendo?», le pregunté cuando ya llevábamos una hora de camino. Miguel subió el volumen de la radio. Era su forma de decir que la conversación había terminado. Sonaba ese grupo mexicano que le gustaba, algo sobre traiciones y venganzas. Irónico, ahora que lo pienso. Cuando llegamos a Tarifa, el viento soplaba con esa fuerza característica que hace de este lugar el paraíso de los surfistas y el infierno de los que intentan mantener un peinado. Miguel se estacionó frente a un almacén cerca del Puerto Viejo, uno de esos edificios que parecen abandonados, pero que siempre tienen movimiento si sabes a qué hora mirar. «Espérame aquí», me dijo bajando del coche. 10 minutos. Fueron 30. 30 minutos en los que conté cada grieta en el parabrisas, cada gaviota que pasaba volando, cada latido acelerado de mi corazón que me decía que algo estaba mal. Muy mal. Cuando finalmente salió del almacén, traía una mochila negra de aspecto común, pero caminaba diferente, como si el peso que llevaba fuera más que físico. Se subió al coche sin mirarme. Puso la mochila en el asiento trasero con un cuidado extraño, como si contuviera algo frágil o algo mortal. «Listo», dijo arrancando el motor. «Ahora vamos a los acantilados de Barbate». «¿Barbate? Dijiste que era un trabajo en Tarifa». «Cambio de planes», respondió con una sequedad que no era propia de él. «El contacto quiere entregarle en otro lugar». Ahí debía haber bajado del coche. Ahí debía haber llamado a la policía. Pero la amistad te ciega, la lealtad te mata. Y yo seguí sentado en ese asiento, rumbo a los acantilados donde todo terminaría de la peor manera posible. El camino a Barbate se hizo eterno. Miguel conducía, más rápido de lo normal, revisando constantemente el espejo retrovisor como si esperara que alguien nos siguiera. Yo miraba la mochila en el asiento trasero, preguntándome qué contenía. Drogas, seguramente. Eso es lo que siempre es en estas historias. Cocaína que cruza el estrecho desde Marruecos, heroína que viene de más lejos, o tal vez algo peor. ¿Cuánto te pagan realmente?, le pregunté rompiendo el silencio tenso que llenaba el coche. Ya te lo dije, 50.000. Nadie paga eso solo por llevar un paquete de un lugar a otro. Miguel apretó el volante. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos por la presión. No es solo un paquete, es información, documentos, cosas importantes para gente importante. Mentía. Lo conocía demasiado bien como para no darme cuenta. Esa forma de parpadear rápido cuando inventaba algo, ese tono de voz ligeramente más agudo. Pero no lo presioné más. A veces es mejor no saber. Otras veces, no saber es lo que te mata. Llegamos a los acantilados cerca de las 3 de la tarde. El sol estaba alto y el lugar estaba prácticamente desierto, como suele estarlo en días de semana. Solo algunos pescadores a lo lejos y el sonido constante de las olas estrellándose contra las rocas 100 metros más abajo. Era un lugar hermoso para morir, pensé, y esa idea me hizo sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. Miguel se estacionó cerca del borde, en una zona donde el camino de tierra terminaba y comenzaba el pasto salvaje que crecía en los límites del mundo. Apagó el motor y se quedó sentado, mirando al horizonte como si buscara valor en el azul infinito del océano. «Van a venir 2 personas», dijo finalmente. «Un hombre y una mujer. Le doy la mochila, me dan un sobre con el dinero y nos vamos. Simple». «Nada de esto es simple, Miguel». «Lo sé». Su voz sonaba diferente ahora, más pequeña, más asustada. «Pero ya estoy metido, ya no hay vuelta atrás». Esperamos. 15 minutos, 30, 1 hora.
El sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste cuando finalmente apareció un coche, un BMW negro con cristales polarizados, que parecía salido de una película de narcos. Se estacionó a unos 20 metros de nosotros. Salieron 3 personas, no 2, 2 hombres y una mujer. La mujer era joven, quizás 30 años, con el cabello recogido en una coleta alta y unos lentes de sol que cubrían medio rostro. Los hombres eran mayores, 50 y tantos, con ese aspecto duro que solo dan los años viviendo al margen de la ley. Uno de ellos, el más alto, tenía una cicatriz que le cruzaba desde la sien hasta la barbilla. «Ese no debería estar aquí», dijo la mujer señalándome con un movimiento de cabeza cuando se acercaron. «Es mi amigo», respondió Miguel, bajando del coche con la mochila en la mano. «Solo me acompaña». «No me gusta que haya testigos innecesarios», dijo el hombre de la cicatriz. Su acento era raro, mezclado. Español, pero con algo de Latinoamérica. México, tal vez. O Colombia. «No es un testigo, es familia». «¿La familia? A veces es el peor tipo de testigo», comentó el otro hombre, más bajo pero igual de intimidante. Llevaba una chamarra de cuero a pesar del calor y vi el bulto de algo bajo su brazo. Un arma, sin duda. La situación se estaba poniendo tensa. Me bajé del coche intentando parecer inofensivo. «Solo vine para acompañarlo. No he visto nada, no diré nada. Soy invisible». La mujer se acercó a Miguel y extendió la mano. «La mochila». Miguel se la entregó. Ella la abrió parcialmente. Revisó el contenido, sin sacarlo completamente, y asintió satisfecha. Luego sacó un sobre blanco del bolsillo interior de su chaqueta y se lo dio a Miguel. «Cuenta el dinero». Miguel abrió el sobre. Vi cómo sus ojos se abrían como platos. «Aquí solo hay 20.000. «Es todo lo que vale tu servicio», dijo el hombre de la cicatriz, dando un paso adelante. «Pero habíamos acordado 50. Los acuerdos cambian, especialmente cuando traes compañía no autorizada». Miguel miró el dinero, luego a ellos, luego a mí. Vi la desesperación en su rostro. Necesitaba ese dinero, debía más de lo que yo sabía. «No pueden hacer esto», dijo con una voz que intentaba sonar firme, pero solo sonaba rota. «Claro que podemos», respondió la mujer guardando la mochila en el maletero del BMW. «¿O prefieres que no te paguemos nada y dejemos que el mar se encargue de ustedes dos?» El otro hombre, el de la chamarra, se acercó más a nosotros. Su mano se movió hacia el bulto bajo su brazo. Mi corazón empezó a galopar. Este era el momento. O nos íbamos con 20.000 y la cola entre las piernas, o intentábamos algo estúpido y terminábamos alimentando a los peces. Miguel tomó la decisión por los dos. «Está bien», dijo guardando el sobre en su bolsillo. «Nos vamos». Pero no nos fuimos, porque en ese momento, mientras dábamos la vuelta para subir al coche, Miguel vio algo en el BMW. Algo que hizo que se detuviera en seco. Algo que lo cambió todo. «Espera», dijo Miguel congelándose a medio camino. Su voz tenía un tono que nunca le había escuchado, terror puro. «Esa mochila no es la misma que me dieron en Tarifa». La mujer y los 2 hombres intercambiaron miradas. Fue solo un segundo, pero en ese segundo vi la confirmación. Miguel tenía razón. Algo había cambiado. «¿De qué hablas?», preguntó la mujer con una calma demasiado perfecta. «La mochila que recogí era Adidas, negra con franjas blancas. Esa es Nike. ¿Qué hicieron? ¿Cambiaron el contenido mientras la revisabas?» El hombre de la cicatriz se rió. Una risa sin humor. «Eres más observador de lo que pensábamos. Eso es un problema». «¿Qué había en mi mochila?», preguntó Miguel. Ya no pedía dinero, pedía respuestas. «¿Qué me hicieron transportar?». «Mejor no lo sepas», respondió el hombre de la chamarra sacando finalmente el arma, una pistola negra y mate que brilló por un segundo bajo el sol de la tarde. «Es hora de que se vayan. Y si dicen una palabra de esto a alguien, los encontraremos. A ustedes y a sus familias».
Mi instinto de Gritaba que supervivencia, corriéramos, que subiéramos al coche y nos largáramos de ahí antes de que la situación empeorara. Pero Miguel no se movía. Estaba procesando algo, calculando, y eso me aterraba porque conocía esa mirada. Era la misma que ponía cuando estábamos niños y decidía hacer algo imprudente. No, dijo Miguel, no me voy hasta que me digan qué transporté. Tengo derecho a saberlo. No tienes ningún derecho, escupió la mujer perdiendo la compostura por primera vez. Eres un mandadero, un peón. No haces preguntas. ¿Era droga? ¿Armas? Insistió Miguel dando un paso hacia ellos. ¿O era algo peor? El hombre de la cicatriz miró su reloj. Un Rolex dorado que parecía costar más que todo lo que Miguel y yo poseíamos juntos. Se está haciendo tarde. Tenemos que irnos. No sin respuestas, dijo Miguel con una terquedad suicida. La tensión en el acantilado era tan espesa que podía cortarse. El viento había aumentado, trayendo nubes oscuras desde el oeste. Una tormenta se aproximaba, literal y metafóricamente. Fue entonces cuando vi el segundo coche acercándose por el camino de tierra. Un Audi gris que levantaba una nube de polvo detrás. Se estacionó junto al BMW y de él bajó un hombre que reconocí inmediatamente. Era Carlos, el hermano de Sofía. Sofía, la chica de la que Miguel había estado enamorado durante 5 años. Sofía, que había desaparecido hace 6 meses sin dejar rastro. Sofía, cuya familia todavía lloraba sin saber qué le había pasado. «¿Carlos?», dijo Miguel con la voz rota. «¿Qué haces aquí?». Carlos caminó hacia nosotros con una frialdad que nunca le había visto. Este no era el mismo tipo que jugaba fútbol con nosotros los domingos. Este era alguien diferente, alguien peligroso. «Hola, Miguel. ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde está Sofía? ¿Qué le hiciste a tu hermana?». Carlos sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sofía está bien, o lo estaba, hasta que empezó a hacer demasiadas preguntas, como tú ahora». En ese momento, todo encajó en mi cabeza como piezas de un rompecabezas macabro. La mochila, el cambio, Carlos involucrado, Sofía desaparecida, Miguel siendo usado como mula sin saberlo, y ahora nosotros, testigos de algo que claramente no debíamos haber visto. «Tú la mataste», dijo Miguel. No era una pregunta, era una afirmación cargada de dolor y furia. «A tu propia hermana». «Ella iba a ir a la policía», respondió Carlos encogiéndose de hombros como si hablara del clima. «No tuve opción». Miguel se lanzó contra él. Fue un movimiento rápido, impulsivo, cargado de rabia y dolor acumulado. Pero no llegó ni a 2 pasos. El hombre de la cicatriz lo interceptó, golpeándolo en el estómago con tal fuerza que Miguel se dobló en 2, tosiendo y tratando de recuperar el aire. «Ya estuvo bueno de teatro», dijo la mujer caminando hacia el borde del acantilado. «Es hora de terminar esto». El hombre de la chamarra me apuntó con el arma. «Tú, camina hacia allá, con tu amigo». Mis piernas apenas respondían. El miedo me había paralizado. Pero la pistola era un argumento convincente. Caminé lentamente hacia donde Miguel seguía doblado, tratando de respirar. El viento soplaba más fuerte ahora. Las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. «De rodillas», ordenó Carlos. Ambos. Nos arrodillamos en el pasto húmedo, a 3 metros del borde del acantilado. Podía ver las olas allá abajo, furiosas, golpeando las rocas como si reclamaran venganza. Pensé en mi madre, en cómo recibiría la noticia, en que mi cuerpo probablemente nunca sería encontrado, o si lo era, nadie sabría la verdad. «¿Alguna última palabra?», preguntó la mujer con una crueldad casi alegre. Miguel levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos, pero también había algo más. Determinación. «Sí», dijo. «Córrele». Y antes de que pudiera entender qué estaba pasando, Miguel se levantó de golpe y me empujó con todas sus fuerzas hacia un lado, lejos del borde. Al mismo tiempo se lanzó contra Carlos como un toro furioso. Escuché gritos, un disparo, el sonido sordo de y cuerpos chocando.
Rodé por el suelo, cubierto de barro y pasto, tratando de orientarme. Cuando levanté la vista vi a Miguel y Carlos peleando al borde del acantilado. Se golpeaban, se agarraban. Danzaban en el límite entre la vida y la muerte mientras los otros tres corrían hacia ellos. Me levanté para ayudar a Miguel, pero el hombre de la chamarra me interceptó, golpeándome en la cara con la culata de su pistola. Vi estrellas, sentí sangre caliente corriendo por mi mejilla, y entonces escuché el grito. Un grito que nunca olvidaré, el grito de Miguel cayendo al vacío. Corrí al borde del acantilado con las piernas temblando y el corazón destrozado. Me asomé y lo vi. Miguel, mi hermano, mi mejor amigo desde los 7 años. Yacía sobre las rocas 100 metros más abajo, roto, inmóvil, con las olas comenzando a lamer su cuerpo como si el mar quisiera reclamarlo antes de que yo pudiera hacer algo. No, 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 repetía una y otra vez, como si las palabras pudieran revertir lo que acababa de pasar. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerme del pasto. Carlos estaba a mi lado, respirando pesadamente, con rasguños en la cara pero vivo. Vivo cuando Miguel estaba muerto. Fue su culpa, dijo Carlos limpiándose la sangre del labio. Se volvió loco, se lanzó contra mí, yo solo me defendí. Mentira, todo era mentira. Vi cómo lo empujó, vi el momento exacto en que las manos de Carlos se extendieron y empujaron el pecho de Miguel, enviándolo hacia atrás, hacia el vacío, hacia su muerte. Pero yo era el único que lo había visto, y 5 contra 1 no eran buenas probabilidades. Tú lo mataste, dije girándome hacia él con una furia que nunca había sentido. Lo empujaste. Pruébalo, respondió Carlos con esa sonrisa odiosa. No hay cámaras aquí, no hay testigos aparte de nosotros, y nosotros diremos que fue un accidente. 2 amigos de excursión, uno resbala, el otro no puede salvarlo, una tragedia. La mujer se acercó revisando su teléfono. Ya llamé a la gente de limpieza. Estarán aquí en 20 minutos para manejar el cuerpo. Mientras tanto, necesitamos decidir qué hacemos con este. Me señaló como si fuera basura. Un problema que resolver. Déjenmelo a mí, dijo Carlos sacando su propia pistola del cinturón. Puedo hacer que parezca un suicidio doble. Depresión, culpa. 2 amigos que saltan juntos. No, intervino el hombre de la cicatriz. Demasiado sospechoso. 2 muertes el mismo día. La policía investigaría. Entonces lo dejamos ir, sugirió el hombre de la chamarra guardando su arma. Le damos el dinero que le debíamos a su amigo y lo dejamos ir con una advertencia clara. «Estás loco», dijo la mujer. «Es un testigo. Vio todo». «Exacto. Vio todo. Y sabe exactamente lo que le pasará si habla». El hombre de la cicatriz me miró fijamente. Sus ojos eran del color del hielo sucio. ¿Entiendes tu situación, muchacho? Puedes vivir, seguir con tu vida, llorar a tu amigo en su funeral, o puedes ir a la policía y convertirte en el siguiente. Cuerpo que el mar se traga. Tú eliges. No era realmente una elección, era una sentencia. Viviría, pero como un fantasma, perseguido por la verdad que nunca podría decir. «Hay otra opción», dijo Carlos guardando su pistola. «Lo hacemos trabajar para nosotros, como lo hacía Miguel. Sabe demasiado. Más vale tenerlo cerca donde podamos vigilarlo». La idea pareció gustarles. Vi cómo intercambiaban miradas, como si estuvieran comunicándose sin palabras. «Inteligente», dijo finalmente la mujer. «Un testigo que se convierte en cómplice no puede traicionarte sin traicionarse a sí mismo». «¿Qué dices?», me preguntó el hombre de la cicatriz. «¿Quieres vivir? ¿Quieres que la muerte de tu amigo no sea en vano? Trabaja con nosotros. Haz algunos viajes, gana algo de dinero y todos contentos». Miré hacia abajo una última vez. Miguel seguía ahí, destrozado sobre las rocas. Las olas ahora lo cubrían parcialmente. Pronto la marea subiría y se lo llevaría mar adentro. Y nadie, excepto nosotros, sabría
¿Cómo había muerto realmente? Pensé en decir que sí, en fingir que aceptaba para ganar tiempo, para planear, para vengar a Miguel de alguna forma. Pero no era un buen mentiroso, nunca lo había sido, y ellos lo sabrían. Púdranse, dije escupiendo a los pies de Carlos. La bofetada vino rápido. Carlos me golpeó con el dorso de la mano tan fuerte que me tiró al suelo. Saboreé sangre mezclada con barro. Última oportunidad, dijo Carlos apuntándome con su pistola. Di que sí o te reúno con Miguel. Ahora mismo. Cerré los ojos esperando el disparo. Pensé en mi madre, en las tortillas que hacía los domingos, en Miguel y yo de niños, jugando en la playa, sin saber que nuestras vidas terminarían en un lugar como este. En Sofía, desaparecida, probablemente muerta también. ¿En cuántas otras personas habrían matado estos monstruos? Pero el disparo no llegó. En su lugar, escuché sirenas. Sirenas de policía acercándose por el camino. Alguien había llamado a las autoridades. Tal vez un pescador que escuchó los gritos. Tal vez un turista que vio el forcejeo desde lejos. No importaba. Lo importante era que venían. ¡Mierda!, gritó la mujer corriendo hacia el BMW. ¡Nos vamos! ¡Ahora! Los 5 corrieron hacia sus coches. Carlos me miró una última vez antes de subirse al Audi. «Esto no termina aquí», dijo. «Te encontraremos, y cuando lo hagamos, te arrepentirás de no haber aceptado». Los coches arrancaron levantando una nube de polvo y piedras. Se fueron por el camino contrario al que venían. Las sirenas desapareciendo entre los árboles como fantasmas que nunca estuvieron ahí. Me quedé solo en el acantilado, solo con el cuerpo de Miguel allá abajo, solo con la verdad que acababa de presenciar, solo con una pregunta que me aterroriza más que nada. ¿Por qué llamaron a la policía si no fue ninguno de ellos? ¿Quién más estaba observando? Las 2 patrullas de la Guardia Civil llegaron en menos de 3 minutos. Bajaron 4 agentes uniformados, con las manos cerca de sus armas, evaluando la escena con miradas entrenadas que lo veían todo. Yo seguía en el suelo, sangrando, enlodado, probablemente pareciendo más culpable que víctima. «¡Manos donde pueda verlas!», gritó el primer agente, un hombre robusto de unos 40 años con bigote espeso. Levanté las manos temblorosas. «Mi amigo», logré decir con la voz rota, «cayó. Está allá abajo». Uno de los agentes se acercó al borde del acantilado y miró hacia abajo. Lo vi hacer una mueca. «Nadie sobrevive a una caída así». «Necesitamos a rescate marítimo», dijo por su radio. «Tenemos un cuerpo en las rocas, coordenadas». Mientras hablaba, los otros agentes me rodearon. Una mujer joven con el cabello recogido en un moño apretado se arrodilló a mi lado. «¿Qué pasó aquí?», preguntó con una voz que intentaba ser gentil, pero estaba llena de sospecha. «¿Cómo te llamas?». «Javier», respondí. «Javier Ruiz. Vinimos de excursión, Miguel y yo. Y entonces aparecieron ellos». «¿Quiénes son ellos?». «No lo sé». «Gente. Miguel tenía un trabajo, un transporte, no me contó todo, pero cuando llegamos aquí había otras personas y empezaron a pelear y...». Las palabras salían atropelladas, sin orden, como mi cerebro intentando procesar un trauma que todavía no terminaba de comprender. «Tranquilo», dijo la agente, «respira. ¿Dónde está tu coche?». Señalé el Seat León de Miguel, todavía estacionado donde lo habíamos dejado. «¿Hay alguien más herido aquí? ¿Solo tú y tu amigo?». «Solo nosotros», mentí. No podía decirles sobre Carlos. No todavía. No mientras no supiera quién había llamado a la policía y por qué. Porque si había sido uno de ellos, entonces esto era una trampa, y yo estaba cayendo directo en ella. Me llevaron a una de las patrullas mientras el equipo de rescate marítimo llegaba con sus cuerdas y equipos. Desde el asiento trasero vi cómo descendían por el acantilado, cómo llegaban hasta donde estaba Miguel, cómo confirmaban lo que todos ya sabíamos. Muerto. Mi mejor amigo estaba muerto. Y yo estaba vivo.
y la culpa me aplastaba más que el peso de toda el agua del océano. En la comisaría de Barbate me hicieron 1000 preguntas, las mismas una y otra vez, formuladas de manera diferente, buscando inconsistencias en mi historia. ¿A qué habían ido al acantilado? ¿Por qué Miguel? ¿Por qué ese lugar tan específico? ¿Había consumido drogas o alcohol? ¿Habían discutido? ¿Yo lo había empujado? Esa última pregunta me heló la sangre. Por un momento consideraron que yo podía ser el culpable. Amigo celoso, una pelea que se salió de control, un empujón accidental que terminó en tragedia, la historia de siempre. No, repetí por 10ª vez, había otras personas, 5 personas, en 2 coches, un BMW negro y un Audi gris. Uno de ellos era Carlos Medina, el hermano de Sofía Medina, la chica que desapareció hace 6 meses. Revisen los casos abiertos, está todo conectado. El detective que me interrogaba, un hombre delgado de unos 50 años con gafas de montura metálica, intercambió una mirada con su compañera. Carlos Medina, repitió, anotando en su libreta. ¿Estás seguro de que era él? Completamente. Lo conozco desde hace años. Jugábamos fútbol juntos. Miguel estaba enamorado de su hermana. Ajá. Y estos 5 supuestos testigos simplemente desaparecieron antes de que llegáramos. No son supuestos, son reales. Revisen el barro, encontrarán huellas de llantas, huellas de zapatos, algo. Ada. Esta gente era profesional. La lluvia que había comenzado a caer había borrado las evidencias. Y aunque encontraran algo, ¿qué probaría? Que había más coches ahí, no que asesinaron a Miguel. Pasé 6 horas en esa sala de interrogatorio fría y sin ventanas. 6 horas respondiendo las mismas preguntas, mientras mi mejor amigo yacía en una morgue siendo examinado por forenses que buscarían la verdad en sus huesos rotos. Finalmente, me dejaron ir. No tenían suficiente para arrestarme, pero tampoco suficiente para creerme completamente. No salgas de Málaga, me advirtió el detective entregándome una tarjeta con su número. Vamos a necesitar hablarte de nuevo, y si recuerdas algo más sobre estos misteriosos 5 testigos, llámanos inmediatamente. Salí de la comisaría cerca de la medianoche. La lluvia había parado, pero el aire todavía olía a tormenta. No tenía coche. El SEAT de Miguel había sido confiscado como evidencia. No tenía dinero para un taxi. Así que caminé. Caminé por las calles vacías de Barbate, pasando por bares cerrados y casas donde familias dormían sin saber que el mundo podía cambiar en un segundo, que podías perder a tu persona favorita por la codicia de otros. Cuando finalmente llegué a una parada de autobús y me senté en la banca de plástico fría, fue cuando me permití llorar. Lloré por Miguel, por su sonrisa torcida que nunca volvería a ver, por los sueños que nunca cumpliría, por el negocio de buceo que nunca abriría, por los hijos que nunca tendría, por todo el futuro que le robaron en un segundo de violencia en un acantilado maldito. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas y luego me quedé ahí sentado, vacío, mirando la carretera oscura y preguntándome qué haría ahora, porque no podía dejar esto así. No podía dejar que Carlos y sus socios se salieran con la suya, pero tampoco podía ir a la policía con una historia que no podía probar. Necesitaba evidencias, necesitaba un plan, necesitaba convertirme en algo que nunca había sido, alguien peligroso. El autobús de la madrugada llegó a las 4 de la mañana. Un conductor somnoliento que apenas me miró cuando le dije que iba a Málaga. Me senté al fondo, junto a la ventana, y vi pasar los pueblos dormidos bajo la luz tenue del amanecer que comenzaba a romper. En algún punto del viaje, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lamentamos tu pérdida, pero recuerda nuestra advertencia. Silencio o serás el siguiente. Borré el mensaje con manos temblorosas. Luego apagué el teléfono. Si podían rastrearme así, podían encontrarme. Y si
Podían encontrarme, podían matarme. Necesitaba desaparecer, al menos por un tiempo, al menos hasta que averiguara cómo vengar a Miguel sin terminar como él. Cuando llegué a Málaga, no fui a mi apartamento. Fui directo al de la abuela de Miguel. Doña Carmen, una mujer de 78 años que había criado a Miguel después de que sus padres murieran en un accidente cuando él tenía 12. Ella era su única familia. Y ahora tendría que darle la peor noticia de su vida. Toqué la puerta con el corazón destrozado. Escuché sus pasos lentos acercándose. La puerta se abrió y ahí estaba, pequeña y frágil, con su bata floreada y sus pantuflas rosadas, sonriendo porque pensaba que era Miguel quien tocaba. Su expresión cambió cuando vio mi cara. El golpe, la sangre seca, los ojos hinchados de llorar. «Javier», dijo con la voz temblando, «¿dónde está Miguel? ¿Qué pasó?» «Doña Carmen», empecé, pero las palabras se me atascaron en la garganta. «Hay que sentarse». «No, dime ahora, ¿dónde está ¿Niño? Hubo un accidente en los acantilados. Miguel no sobrevivió. Vi cómo el mundo se le acababa, cómo sus piernas fallaban y tenía que agarrarse del marco de la puerta para no caer, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que corrían por sus mejillas arrugadas sin control, cómo su boca se abría pero no salía ningún sonido porque el dolor era demasiado grande para las palabras. La abracé mientras lloraba. La dejé golpear mi pecho con sus puños pequeños, culpándome por no haberlo salvado, por haberlo dejado morir, por seguir vivo cuando su nieto estaba muerto. Y tenía razón. Era mi culpa. Debía haber impedido que aceptara ese trabajo. Debía haberlo detenido en el acantilado. Debía haber muerto en su lugar. Pasamos el resto del día en su apartamento pequeño, lleno de fotos de Miguel en cada etapa de su vida. Miguel niño con su primer balón de fútbol, Miguel adolescente en su graduación, Miguel adulto con su equipo de buceo, sonriendo a la cámara con ese entusiasmo que caracterizaba todo lo que hacía. Doña Carmen preparó café que ninguno de los dos tomó. Se sentó en su sillón gastado y me preguntó todo. ¿Cómo había pasado? Si había sufrido, si había dicho algo antes de morir. Mentí. Le dije que había sido rápido, que no sintió dolor, que sus últimas palabras fueron «dile a la abuela que la quiero». No fueron sus últimas palabras fueron «córrele», mientras me salvaba la vida sacrificando la suya, pero eso no se lo podía decir, no todavía. Cuando el sol comenzaba a ponerse, llamaron de la morgue. Necesitaban que alguien identificara el cuerpo oficialmente. Doña Carmen no podía hacerlo, no tenía la fuerza, así que fui yo. Volví a Barbate en un taxi que me costó todo lo que tenía en la cartera. Llegué a la morgue del hospital comarcal y seguí a un empleado de bata blanca por pasillos que olían a desinfectante y a muerte. Me llevó a una sala fría, donde había una camilla cubierta con una sábana blanca. «¿Está listo?», preguntó el 1800 empleado con una indiferencia profesional que probablemente había desarrollado después de ver demasiados cuerpos. Asentí, aunque no estaba listo. Nunca estaría listo para esto. Levantó la sábana solo hasta el pecho. El rostro de Miguel estaba hinchado, morado, con cortes y contusiones por todas partes. Pero era él, inconfundiblemente él. «Es Miguel Ángel Torres Ruiz», dije con la voz rota. «Es mi mejor amigo». El empleado bajó la sábana y me hizo firmar unos papeles. «El informe de autopsia estará listo en unos días. Traumatismo craneal masivo, múltiples fracturas, muerte instantánea. Por lo que dice aquí, fue una caída. Fue un asesinato», dije mirándolo a los ojos. «Pero todos fingen que no lo fue». El empleado no respondió. Probablemente escuchaba eso todo el tiempo. Familiares que no podían aceptar que los accidentes pasan, que la gente muere de formas tontas y evitables, que no siempre hay villanos en las tragedias, pero en esta historia sí lo sabía, y yo iba a encontrarlos. Salí de la morgue cuando ya era de noche. Las calles de Barbate estaban más llenas ahora,
turistas cenando en restaurantes, parejas caminando de la mano, gente viviendo sus vidas como si el mundo no se hubiera detenido. Para ellos no se había detenido, solo para mí. Estaba caminando hacia la parada de autobuses cuando vi el Audi gris estacionado al otro lado de la calle. El mismo Audi de Carlos, con los cristales polarizados que no me dejaban ver adentro, pero yo sabía que él estaba ahí, observándome, asegurándose de que entendiera el mensaje. Podían llegar a mí cuando quisieran, en cualquier momento, en cualquier lugar. No corrí, no grité, simplemente seguí caminando como si no lo hubiera visto, pero mi corazón galopaba y mis manos sudaban. Cuando llegué a la esquina y miré hacia atrás, el Audi ya no estaba. Fantasmas. Así era como operaban. Aparecían y desaparecían cuando querían, y yo estaba atrapado en su juego sin conocer las reglas, pero iba a aprenderlas. Aunque me costara todo, iba a aprender cómo jugaban, y entonces iba a destruirlos. Los días después del funeral fueron los más oscuros de mi vida. El entierro se realizó en el cementerio de Málaga, en una mañana gris que parecía llorar junto con todos nosotros. Doña Carmen estaba destrozada, sostenida por vecinas que la conocían desde hacía décadas. Vinieron amigos de la infancia, compañeros de trabajo, gente que había conocido a Miguel en sus cursos de buceo. Todos preguntaban qué había pasado. Todos querían detalles. Accidente, les decía, un resbalón en el acantilado, mala suerte. Las mentiras salían fáciles después de repetirlas tantas veces. Carlos no vino al funeral. Eso me sorprendió y me alivió al mismo tiempo. Había esperado verlo ahí, fingiendo duelo, actuando como el amigo afectado, pero su ausencia era más sospechosa que su presencia hubiera sido. Durante el entierro, mientras el ataúd de Miguel descendía a la tierra, vi a un hombre parado lejos, bajo un ciprés. Vestía traje oscuro y gafas de sol, a pesar de que el día estaba nublado. No era nadie que conociera, pero la forma en que me miraba me hizo saber que él sí me conocía a mí. Cuando terminó la ceremonia y la gente comenzó a dispersarse, el hombre había desaparecido. Fantasmas otra vez. Volví al apartamento de doña Carmen para ayudarla a ordenar las cosas de Miguel. Su ropa, sus trofeos de fútbol de cuando era niño, su equipo de buceo en el garaje. Cada objeto era un recuerdo, cada recuerdo una puñalada. Había cambiado, me dijo doña Carmen mientras doblábamos sus camisas. En las últimas semanas estaba nervioso, asustado. Me preguntó si todavía tenía el dinero que había ahorrado para emergencias. ¿Le dio el dinero? 5.000 euros, todo lo que tenía. Dijo que lo necesitaba urgente, pero que no podía decirme para qué. 5.000 euros, probablemente para pagar alguna deuda, probablemente a la misma gente que terminó matándolo. ¿Mencionó a alguien? ¿Algún nombre? Carlos, dijo doña Carmen. Preguntó por Carlos Medina. Si lo había visto. Le dije que no, que Carlos había desaparecido después de que su hermana se fuera. Miguel se puso pálido cuando le dije eso. Así que Miguel sabía que Carlos estaba involucrado en la desaparición de Sofía. Por eso aceptó el trabajo. No era solo por dinero, era para averiguar qué le había pasado a la chica que amaba. Doña Carmen, dije tomando sus manos arrugadas entre las mías. Necesito que me diga la verdad. ¿Miguel le contó algo sobre un trabajo? ¿Algo sobre transportar cosas? Ella apartó la mirada. Esa fue mi respuesta. Me hizo prometer que no diría nada. Dijo que era algo rápido, fácil, que no me preocupara. Pero yo sabía que estaba mintiendo. Una madre siempre sabe. Una abuela también, corregí. Le dijo que iba a transportar. No, solo que si algo le pasaba, yo debía ir a un lugar específico, a una taquilla en la estación de autobuses. Número 247. Me dio una llave. Mi corazón se aceleró. ¿Todavía tiene esa llave? Doña Carmen se levantó lentamente y fue a su habitación. Regresó con una llave pequeña,
atada a un llavero de plástico azul con forma de ancla. Un regalo que yo le había dado a Miguel cuando cumplió 15 años. «Tómala», dijo poniéndola en mi mano, «y averigua qué le pasó realmente a mi nieto, porque sé que no fue un accidente, y sé que tú también lo sabes». No tenía sentido seguir mintiendo. Fue Carlos. Él lo empujó. Había otras personas. Tráfico de algo, no sé exactamente qué. Miguel vio algo que no debía y pagó el precio. Doña Carmen asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Entonces prométeme algo. Prométeme que los harás pagar». «Se lo prometo». Era una promesa grande, peligrosa, probablemente imposible de cumplir. Pero la hice de todas formas porque era lo único que podía darle, lo único que podía darle a Miguel. Esa misma noche fui a la estación de autobuses. Era tarde, casi las 11, y el lugar estaba casi vacío. Solo algunos viajeros nocturnos esperando buses que los llevarían a Madrid o Barcelona o quién sabe dónde. Las taquillas estaban en una pared al fondo, cerca de los baños. Hileras e hileras de compartimentos metálicos con sus respectivos números. Encontré la 247 en la tercera fila desde abajo. Mi mano temblaba cuando inserté la llave. El mecanismo giró con un clic suave y la puerta se abrió. Dentro había un sobre manila grueso y una memoria USB. Tomé ambos objetos, cerré la taquilla y salí de ahí tan rápido como pude. No quería revisarlos ahí, demasiado público, demasiado expuesto. Fui a un hotel barato cerca de la playa, uno de esos lugares que alquilan habitaciones por hora y no hacen preguntas. Pagué en efectivo, subí a la habitación que olía a cigarrillo viejo y detergente barato y me senté en la cama con el sobre y la USB. Primero abrí el sobre. Dentro había fotos, docenas de fotos. Carlos reuniéndose con diferentes personas en diferentes lugares. El muelle de Málaga, un restaurante en Marbella, un almacén que parecía abandonado, y en cada foto había dinero cambiando de manos, paquetes siendo transferidos, caras que no reconocía pero que claramente eran parte de la misma red. Había también documentos, facturas de envíos, manifiestos de barcos, números de cuenta bancaria, todo meticulosamente organizado, como si Miguel hubiera estado construyendo un caso. Luego conecté la USB a mi laptop vieja. Contenía videos. El primero era de una cámara de seguridad en lo que parecía ser un almacén. Fecha: 4 meses atrás. En el video Carlos entraba con Sofía. Estaban discutiendo. No podía escuchar el audio, pero se veía la tensión. Sofía señalaba algo fuera de cuadro, gritando. Carlos la agarraba del brazo, ella se zafaba, y entonces Carlos sacaba un arma. El video se cortaba ahí. El siguiente video era del mismo lugar, diferente ángulo. Sofía en el suelo, inmóvil. Carlos y otro hombre, uno que reconocí como el hombre de la cicatriz del acantilado, envolviendo su cuerpo en plástico, metiéndolo en el maletero de un coche, manejando hacia quién sabe dónde. Vomité en el bote de basura de la habitación. No pude evitarlo. Ver a Sofía siendo asesinada por su propio hermano, ver la prueba de lo que había sospechado, fue demasiado. Después de limpiarme y recuperar algo de compostura, revisé el resto del contenido de la USB. Había archivos de audio, grabaciones de conversaciones. En una de ellas, escuché la voz de Carlos hablando con la mujer del acantilado. «El envío de esta noche es el más grande», decía Carlos. 2 toneladas. Si esto sale bien, somos ricos. «¿Y si sale mal?», preguntaba la mujer. «No va a salir mal. Tengo todo controlado, incluyendo a los idiotas que van a hacer el trabajo sucio por nosotros». Se referían a Miguel, a usarlo como mula sin que él supiera realmente qué transportaba. Otra grabación era más reciente, de hace 2 semanas. «Ese tal Miguel está haciendo demasiadas preguntas», decía una voz que no reconocía. «¿Sabe lo de su hermana? Está juntando evidencia. Entonces nos deshacemos de él»,
respondía Carlos con una frialdad que me heló. Lo hacemos trabajar una vez más y lo eliminamos. Que parezca accidente. Y así fue exactamente como pasó. Miguel no había aceptado ese trabajo por dinero o por desesperación. Lo había aceptado para infiltrarse, para conseguir la evidencia final que necesitaba para denunciarlos, para vengar a Sofía, y murió antes de poder hacerlo. Pero ahora yo tenía toda esa evidencia. Tenía las fotos, los videos, las grabaciones. Tenía suficiente para meter a Carlos y sus socios en prisión por el resto de sus vidas. El problema era, ¿a quién podía confiarle esto? La policía de Barbate no me había creído. El detective parecía más interesado en cerrar el caso como accidente que en investigar. ¿Y si Carlos tenía contactos en las fuerzas del orden? ¿Y si había policías corruptos en su nómina? Entregar esta evidencia a la persona equivocada significaría mi muerte, y significaría que Miguel y Sofía morirían en vano. Necesitaba ser inteligente, necesitaba un plan, pero antes que nada necesitaba dormir. No había dormido bien desde aquella noche en el acantilado. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Miguel cayendo, escuchaba su grito. Sentía la impotencia de no poder salvarlo. Me acosté en la cama dura del hotel, con la computadora guardada bajo la almohada y la puerta con triple seguro, y por primera vez en días dormí. Soñé con Miguel. Estábamos en la playa, niños otra vez, construyendo castillos de arena mientras nuestras madres nos observaban desde las sombrillas. Todo era simple, todo era perfecto. Y entonces la ola llegaba, gigante y oscura, destruyendo todo a su paso. Me desperté cuando alguien tocaba la puerta con insistencia. Salté de la cama con el corazón galopando. Mi mano buscó instintivamente algo que pudiera usar como arma y agarré la lámpara de la mesita de noche. Los golpes continuaban, cada vez más fuertes. «Javier, abre la puerta. Sé que estás ahí». Era una voz de mujer, joven. No la reconocí inmediatamente. «¿Quién eres?», grité sin acercarme a la puerta. «Soy Lucía, Lucía Medina, la prima de Sofía. Necesitamos hablar, ahora». Lucía. La recordaba vagamente. Una chica más joven que nosotros, tal vez 23 o 24 años. Estudiaba periodismo en Madrid. No la había visto desde el último cumpleaños de Sofía, un año antes de su desaparición. «¿Cómo me encontraste?» «Tu teléfono. Lo rastreé. Tengo contactos, pero eso no importa. Ahora, Carlos sabe que tienes algo. Sabe que Miguel te dejó información. Tienes que salir de ese hotel inmediatamente». Miré por la mirilla. Lucía estaba sola, vestida con jeans y una sudadera con capucha, mirando nerviosamente hacia el pasillo, como si esperara que alguien más apareciera en cualquier momento. Abrí la puerta, dejando la cadena de seguridad puesta. «¿Por qué debería confiar en ti? Eres familia de Carlos». «Carlos mató a mi prima», dijo Lucía con los ojos llorosos, pero la mandíbula apretada. «He estado investigando su desaparición durante meses. Sé lo que hace, sé con quién trabaja y sé que ahora va detrás de ti. ¿Cómo sé que esto no es una trampa? No lo sabes, pero si te quedas aquí, estarás muerto antes del amanecer. Carlos tiene gente vigilando todos los hoteles de la zona. Solo es cuestión de tiempo antes de que te encuentren». Tenía sentido, demasiado sentido. Quité la cadena y abrí la puerta completamente. Lucía entró rápidamente y la cerró detrás de ella. «¿Tienes la evidencia que Miguel recopiló?», preguntó. «Sí, fotos, videos, grabaciones, todo. Tenemos que sacarlo de Málaga. Esta noche. Conozco a alguien en Madrid, una fiscal que no está comprada. Pero tenemos que llegar hasta allá vivos primero». «¿Y cómo propones que hagamos eso? No tengo coche. Mi teléfono está siendo rastreado y probablemente ya saben que estás aquí conmigo». Lucía sacó su teléfono y lo destrozó contra el piso. Luego agarró el mío de la mesita de noche e hizo lo mismo. «Ahora nadie puede rastrearnos.
Tengo un coche esperando 2 calles más allá. Un amigo me lo prestó, no está a mi nombre. Salimos por la salida trasera, llegamos al coche y manejamos directo a Madrid sin parar. Esos son 6 horas de camino. 5 si manejo rápido. Empecé a recoger mis cosas, la laptop, la USB, el sobre con las fotos, todo lo que Miguel había muerto para recopilar, todo lo que Sofía había muerto por descubrir. Una pregunta, dije mientras me ponía los zapatos. ¿Cómo? ¿Sabías que Miguel había recopilado evidencia? Lucía dudó. Por primera vez desde que había entrado, vi inseguridad en su rostro, porque yo lo estaba ayudando. Yo fui quien le dio la cámara oculta para grabar las conversaciones. Yo fui quien le dijo dónde buscar, y yo fui quien le dijo que tuviera cuidado con el trabajo del acantilado porque olía a trampa. Entonces sabías que iba a morir. Traté de advertirle. Me dijo que podía manejarlo. Me dijo que tú estarías ahí para cuidarle la espalda. Supongo que los dos se equivocaron. Sus palabras eran duras, pero justas. Yo había fallado en proteger a Miguel. Esa era una verdad con la que tendría que vivir el resto de mi vida. Vamos, dijo Lucía abriendo la puerta y revisando el pasillo. Antes de que sea demasiado tarde. Salimos de la habitación y tomamos las escaleras de servicio hacia la parte trasera del hotel. El aire nocturno era fresco y olía a sal del mar cercano. Las calles estaban relativamente vacías, solo algunos borrachos, tambaleándose de vuelta a casa y trabajadores nocturnos comenzando sus turnos. Caminamos rápido, pero sin correr. Correr llamaba la atención, y lo último que necesitábamos era atención. 2 calles más allá, en un callejón estrecho entre un restaurante cerrado y una lavandería, había un Renault Clio, azul viejo pero funcional. Lucía abrió las puertas y subimos. Arrancó el motor y comenzamos a movernos. No habíamos llegado ni a la esquina cuando vi el Audi gris aparecer detrás de nosotros. «¡Mierda!», murmuré. «¡Nos encontraron!». Lucía miró por el espejo retrovisor y pisó el acelerador. El pequeño Clio aceleró con un rugido que prometía más de lo que probablemente podía dar. Pero Lucía manejaba bien, tomando curvas cerradas, pasándose semáforos en amarillo justo antes de que cambiaran a rojo, metiéndose en calles de un solo sentido en dirección contraria. El Audi nos seguía, más potente, más rápido, acortando la distancia con cada segundo que pasaba. «¿Tienes un plan?», grité mientras nos metíamos en una rotonda en dirección contraria, provocando bocinazos furiosos. «¡Improvisando!», gritó Lucía de vuelta tomando una salida que nos llevó hacia el puerto. El puerto de Málaga estaba activo incluso a esta hora. Barcos mercantes descargando contenedores, pescadores preparándose para salir antes del amanecer, trabajadores portuarios moviéndose entre las grúas gigantes que se elevaban como dinosaurios mecánicos contra el cielo nocturno. Lucía manejó directamente hacia el área de carga, pasando por una puerta de seguridad que estaba abierta, metiéndonos en un laberinto de contenedores apilados. El Audi dudó por un segundo en la entrada, suficiente para que ganáramos algo de distancia. «Bájate», ordenó Lucía frenando bruscamente detrás de un contenedor rojo gigante. «¿Qué? ¿Estás loca?». «Ellos nos buscan en un coche. Si salimos del coche se confunden. Vamos, confía en mí». No tenía muchas opciones. Agarré mi mochila con la evidencia y salté del coche. Lucía hizo lo mismo. Corrimos entre los contenedores, escuchando el motor del Audi acercándose, las llantas chirriando sobre el pavimento mojado. Encontramos un hueco entre 2 contenedores y nos metimos ahí, apretados, apenas respirando. El Audi pasó despacio junto a nosotros. Pude ver a través de una rendija a Carlos al volante, con el hombre de la cicatriz en el asiento del pasajero. Ambos miraban hacia todos lados, buscándonos como depredadores, buscando presas. El coche pasó de largo. Esperamos. 5 minutos, que parecieron 5 horas. Finalmente, escuchamos el motor alejándose hacia otra sección del puerto. «Ahora», susurró Lucía,
Tenemos que llegar al otro lado del puerto. Hay una salida cerca del faro. Desde ahí podemos llamar a un taxi. Destruiste nuestros teléfonos. Hay un teléfono público. Quedan algunos en esta ciudad. Salimos de nuestro escondite y corrimos agachados entre los contenedores, usando las sombras como amigas. El puerto era enorme, laberíntico, fácil de perderse y fácil de esconderse, pero también fácil de quedar atrapado sin salida. Estábamos a medio camino hacia el faro cuando escuché el disparo. El sonido retumbó entre los contenedores metálicos multiplicándose en ecos confusos. Lucía gritó. Miré hacia atrás y la vi sosteniéndose el brazo. Sangre oscura manchaba la manga de su sudadera. ¡Lucía!, grité corriendo hacia ella. «Estoy bien», jadeó. Me rozó. «Sigue corriendo». Pero no podía dejarla. La agarré del brazo bueno y la ayudé a moverse. Detrás de nosotros escuchaba pasos, varios. No solo Carlos y el hombre de la cicatriz. Habían llamado refuerzos. Llegamos a un contenedor abierto. Dentro había cajas de algo, productos electrónicos según las etiquetas. Nos metimos y cerramos las puertas lo más silenciosamente posible. La oscuridad era absoluta. Solo podía escuchar la respiración agitada de Lucía y mi propio corazón latiendo como un tambor de guerra. Los pasos se acercaron. Se detuvieron justo afuera del contenedor. «Los vi entrar por aquí», dijo una voz, el hombre de la chamarra. «Revisen todos los contenedores. No pueden haber ido muy lejos». Escuchamos puertas de contenedores siendo abiertas. 1, 2, 3, cada vez más cerca. Lucía me apretó la mano en la oscuridad. En ese momento pensé que este era el final, que moriríamos ahí, en un contenedor lleno de televisores y computadoras, lejos de nuestras familias, sin que nadie supiera la verdad. Pero entonces escuché algo más. Sirenas. Otra vez las sirenas de la policía. Y esta vez sonaban como si vinieran de todas direcciones. Los pasos afuera del contenedor se detuvieron abruptamente. «¡La policía!», gritó alguien. «¡Vámonos, ahora!». Escuchamos el sonido de gente corriendo, coches arrancando, neumáticos quemándose. Y luego, silencio. Lucía y yo esperamos otros 5 minutos antes de atrevernos a abrir las puertas del contenedor. Cuando finalmente lo hicimos, el puerto estaba iluminado con luces azules y rojas. Había al menos 10 patrullas, docenas de policías, registrando el área. Y parado frente a nuestro contenedor, con una expresión que no podía descifrar, estaba el detective de Barbate, el mismo que me había interrogado sobre la muerte de Miguel. «Señor Ruiz», dijo con una voz cansada, «parece que finalmente decidió decirnos la verdad».